comunicar. Entonces, nuevamente, una feliz tarde para todos. Nos alegra poder compartir con ustedes. Ya saben, las personas que sean auditivas, pues seguramente nos seguirán por Zoom y nos estarán conectados a través de el Instagram. Y aquellas personas que sean un poco más visuales, entonces los invitamos para que se conecten a través de el Facebook Live, ¿sí? ¿Y por qué a través del Facebook Live? Porque en Facebook Live estamos compartiendo la pantalla y allí pues van a poder ver la presentación. Como ya hemos hablado en algún momento, también los invitamos para que se suscriban o nos sigan en las redes sociales, se suscriban a nuestro canal, nos envíen un mensaje directo, haciéndonos sus comentarios acerca de esta actividad, compartiéndonos su correo electrónico. De esa forma nosotros vamos a estarle compartiendo este material que hemos venido trabajando para que usted pueda de alguna manera enfocarse realmente en lo importante. A veces esa carpintería, esos detalles, esas cosillas que tenemos que realizar o desarrollar nosotros de una presentación, de un Excel, pues en últimas es un elemento importante que nos permite organizar la información, pero a veces requiere de tiempo. Entonces nosotros ya hemos invertido en un tiempo y puede ser que usted la modifique, no hay ningún problema, usted la puede modificar, pero lo importante es que usted reduzca el tiempo de esa carpintería que probablemente no le va a generar o no le va a aportar mucho valor. Entonces lo que queremos es aportarle valor y que usted se pueda enfocar, se pueda de alguna manera conectar y se pueda concentrar, ¿sí?, realmente en lo importante, en lo que tiene valor para usted y para su organización. Eso realmente es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, como siempre, Edison Leonardo Frías, ahí está mi WhatsApp para que nos contacten, correo electrónico, redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook y Zoom, ¿sí? Y hoy traemos un elemento que de alguna manera a veces nos da temor, ¿sí? A veces a nosotros nos inquieta, pero definitivamente es fundamental tener en cuenta que no solamente los likes, y acordémonos que estamos en una nueva economía, estamos en un momento diferente, estamos en una nueva época. Como comentario, ya para empezar en los próximos minutos, recibí ayer una invitación para participar de un show de circo el día de ayer, ¿sí? Y de una vez se me vino a la mente la siguiente reflexión y coloqué en mi cuenta de Twitter que definitivamente eso no era un circo, ¿sí? Eso simplemente es la nueva economía, ¿sí? Tenemos que entender que ya esta situación nos ha dado la primera piedra para empezar a realmente asentar las bases de cómo nosotros vamos a continuar prestando nuestros servicios, y definitivamente estos medios son una realidad. Cuando volvamos, digamos que a la normalidad, por decirlo de alguna manera, seguramente muchas de las actividades, de los puestos de trabajo, de la forma en que nosotros veníamos desarrollando nuestra labor, va a cambiar totalmente. Y por eso aquí en esta presentación los invitamos a que realicen sus donaciones en nuestra cuenta de Bancolombia, ¿sí? Cuenta 291-693-638-28. Realice su donación si usted considera que este material está aportando valor. Para nosotros, nosotros vamos a estar muy contentos, muy felices de recibir su donación, y adicionalmente vamos a poder continuar realizando estos procesos de compartir la información y material de valor y contribuir para que podamos desarrollar, seguir promoviendo el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Pero definitivamente, como lo estamos viendo y lo hemos hecho hasta ahora, en este proceso de innovación, en este PI de mentoría con sentido, ¿sí? Definitivamente todas las actividades que nosotros desempeñemos deben generar un lucro, ¿sí?, o una compensación. Más allá de un lucro, cambiamos la palabra a una compensación. Puede ser una compensación de satisfacción, pero también es importante tener en cuenta que puede haber una compensación económica. Y queremos invitarlos a que realicen sus donaciones a través de nuestra cuenta en Bancolombia.
Posteriormente, pues tendremos otras opciones o alternativas, se las iremos ir comentando. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, ¿qué nos trae en este proceso de innovación? Entonces, en Mentoría Consentido entramos en la recta final. ¿Sí? En la recta final, recordemos de que estamos hablando de este material, de la guía Ruta de la Innovación, que es un documento, es un material que nos facilitó Confecámaras, ¿sí? O mejor dicho, la Cámara de Comercio, y que fue un material que se ha desarrollado a través de un proceso que se llamó Alianzas para la Innovación, quien fue los que nos formaron, los que nos dieron esta mentoría ya hace un tiempo, y lo que estamos haciendo es replicándola para que aquellas personas que quieran iniciar su proceso de emprendimiento, su mejoramiento empresarial, su interemprendimiento. Escuchaba ayer a una persona hablando de Design Thinking, estaba diciendo interemprendimiento, o sea, el emprendimiento no solamente es para el que va a empezar, sino que también para aquel que tiene su empresa, su negocio funcionando, pero necesita empezar a generar nuevas dinámicas, nuevos procesos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, en esta recta final, es que definitivamente este proceso de la innovación es la suma de experiencias, ¿sí? Y la suma de conocimiento, de capacidades, y que cada una de esas debe estar unida. O sea, generamos es una unión entre esa experiencia y esas capacidades para lograr desarrollar nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas dinámicas. Entonces, y que cada una de esas tenemos que empezar a mirar en estos procesos o en estas diferentes categorías que tenemos en el proceso de innovación, tenemos que empezar a evaluarlos, a medirlas de una manera diferente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que realizar la evaluación de cada categoría de manera diferente. Si nosotros lo hacemos de la misma manera, de la misma forma, todos los procesos de innovación que estén incluidos en una sola bolsa, probablemente el resultado no es el que nosotros esperamos, que va a ser algo innovador. Entonces, por eso necesitamos empezar a hacer una medición diferente para que realmente nosotros empecemos a encontrar esos procesos o esas soluciones a esos retos, a esos desafíos que nosotros hemos identificado en todo este proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos los proyectos. Y también otro elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que en esta recta final lo que estamos obteniendo y esas necesidades que nosotros estamos encontrando, esos proyectos deben ser el resultado de esas necesidades. O sea, si yo en este momento estoy desarrollando un proyecto o he llegado a este momento y mi proyecto responde una necesidad diferente a esa meta, a ese foco, ¿sí?, que yo había establecido, pues definitivamente puede ser más de lo mismo. ¿Sí? Partamos de ese principio. La definición del proyecto actual debe ser la respuesta a una necesidad y debe tener una base o un sustento en el foco estratégico del proceso de innovación o de la organización. ¿Sí? Si desafortunadamente esa respuesta, ¿sí?, o esa solución a esa situación no está, este proyecto no está dando respuesta a esos elementos, puede ser más de lo mismo. En algún momento de la ruta nos salimos del camino y seguimos y volvimos al mismo momento. Entonces, también es importante tener en cuenta de que todos estos elementos para la definición de los proyectos tenemos que volver al principio, debemos contar con recursos. O sea, no solamente el hecho de definir el proyecto, sino recordemos esa meta que establecimos al inicio. Establecimos en el inicio una meta que era la ejecución del proyecto, y definitivamente, si este proyecto, que yo ya tuve que haber respondido sí a las preguntas anteriores, me explico. Yo en este momento tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener en cuenta primero que el proyecto es resultado de una necesidad identificada, que apunta a uno de los focos estratégicos, que me está dando una solución a esa necesidad y a ese foco estratégico.
y que cuento con los recursos para la implementación. Si no tengo esos 4 elementos, mire que acá no son O, son I. O sea, cada elemento debe ser respuesta para poder continuar con el siguiente paso. Si no tenemos esa I, yo tengo que devolverme a revisar el proceso. Y definitivamente, si yo tengo varias alternativas, varias opciones, cada una de esas alternativas debe ser evaluada de manera independiente de acuerdo a sus categorías. Entonces, ojo, si usted no me está entendiendo, yo lo invito a que revise el material anterior y se ponga al día y se actualice un poco, porque si usted ya llegó a este momento es el momento en que ya estamos obteniendo un resultado, o deberíamos estar obteniendo un resultado frente a un desafío que nosotros identificamos para poder resolver una necesidad que tenía un mercado. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces ese porcentaje de éxito tan pequeño que veníamos obteniendo, ¿sí?, es el resultado de a veces nosotros tener desarrollos, pero que desafortunadamente no tienen mercados. Tenemos productos, pero no tienen mercados, porque en algún momento del proceso no tuvimos suficiente habilidad o suficiente paciencia para poder llevar todo el proceso. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que tener esos recursos, que tenemos que hacer esa conexión, que tenemos que realizar ese proceso integral, ¿sí? Entonces, para poder llegar a este momento, nosotros ya tuvimos que tener un recorrido. Y debemos también tener unos tiempos y unos plazos establecidos o unos plazos definidos para el cumplimiento de cada una de esas etapas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar definitivamente a establecer esos diferentes elementos, ¿sí? Y también a tener la claridad mental de que la formulación del proyecto y de esa propuesta debe estar estructurada, debe haber entrado en esa etapa de procesos de validación y de prototipado, ¿sí? Y que debemos realizar una selección del proyecto basado en los elementos anteriormente mencionados. Entonces, por eso nosotros debemos tener en cuenta que para formular el proyecto, esto nace de un proceso. En este momento estamos en el proceso de la formulación. O sea, este momento es la formulación. Pero recuerde que para la ejecución del mismo, también nosotros tenemos que haber hecho un proceso de validación. Entonces, tengo que tener esa estructura básica. Yo voy a detectar oportunidades, voy a hacer un proceso de ideación, voy a generar un prototipo y voy a llegar a este momento de la formulación del proyecto. Entonces, este proyecto debe tener unos elementos o unos componentes para poder llegar a ese punto final. Lo primero que yo tengo que entrar a establecer y a definir es cuál es el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que colocarle nosotros Génesis, tenemos que colocarle un nombre que de alguna manera me permita a mí identificar vuelo espacial. Bueno, póngale un nombre al proyecto, ¿sí? Hace unos días hablaba con una persona y esta persona decía que nosotros tenemos una vocecita interior y que a esa vocecita interior hay que colocarle un nombre para llamarla por el nombre y reprenderla cuando nos estén llegando esas ideas negativas o desalentadoras. Entonces, fundamental, póngale un nombre a su proyecto. Segundo, describa el proyecto. Recuerde lo que hablamos en las sesiones anteriores. Definitivamente usted en este punto ya debe tener la tranquilidad, ¿cierto?, y la convicción para poder hablar en corto y en concreto de qué se trata su proyecto. Si aún nosotros estamos patinando para poder describir y explicar, ¿cierto?, tenemos que explicarle al otro de qué se trata, aún no hemos llegado a cerrar esas diferentes brechas. Ojo, importante, fundamental, tenemos que cerrar esas brechas. ¿Y por qué tenemos que cerrar esas brechas? Porque en esas brechas es donde probablemente estén los insights más fuertes y más importantes, ¿sí? Y lo siguiente que tengo que tener es un entorno, el contexto o el mercado detallado. Entonces yo tengo que de alguna manera entrar a establecer esos elementos o esos componentes, porque ese fue el ejercicio que nosotros ya hicimos en procesos anteriores. Recuerde que usted ya en este momento tiene los insumos
necesarios para poder formular el proyecto, y lo vamos a ver al finalizar, que esto es súper sencillo, súper fácil. ¿Sí? No necesitamos 50 ni 60 páginas, ni necesitamos marco teórico. Si quiere hacerlo, hágalo. Eso es otro tipo de estructura. Aquí necesitamos cosas ágiles. ¿Listo? Entonces, porque, ojo, tenemos que seguir recorriendo el camino. Eso es importante. Tengo que seguir recorriendo el camino. ¿Para qué? Para el momento de la ejecución. El camino no termina ahí. Entonces, ahí es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué sigue? Un proceso de solución. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar a definir esos diferentes elementos. Entonces, tengo un entorno, tengo una definición del problema, ¿cierto? Tengo un desafío, tengo una solución, ¿sí? Entonces, tengo unos beneficios y diferenciales, donde tengo unas condiciones y restricciones. ¿Listo? Entonces, tengo todos estos elementos que me deben permitir a mí ir siguiendo esa ruta, ¿sí? Debo tener en cuenta también los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos que están presentes? Las condiciones y las restricciones, ¿sí? Y debo tener en cuenta cuáles son los recursos e inversiones necesarias que se necesitan para el momento de la implementación. Entonces, mire que este proceso de poder estructurar de forma básica, ¿sí?, el proyecto me genera la obligación de responder una serie de preguntas, ¿sí? Porque si yo no resuelvo estas preguntas, mire que ya tengo acá un cronograma, pero acá tengo una barrera. O sea, hasta este punto es el proceso de formulación. Entonces, necesariamente yo tengo que empezar a determinar y a conocer cuál es esa ruta. Es el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, el entorno, el contexto, el problema, el desafío, la solución, los beneficios diferenciales, las condiciones y restricciones, los riesgos, donde tenemos los recursos e inversiones necesarias. Y por último, yo tengo un cronograma, una serie de actividades que me permiten poder llevar a cabo lo que yo ya definí en concreto, ¿sí? Lo que ya definí en o organicé más bien. O sea, si yo estoy en este punto es porque el contexto anterior, la ruta anterior me permitió llegar a este momento y ya tengo una estructura mental de qué es lo que tengo que realizar para poder ejecutar ese proyecto posteriormente. Ahora entonces, ahí arranca, hasta aquí vamos a llegar, hasta el cronograma. ¿Listo? Ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Por favor. La inspiración es el 1% de la formulación del proyecto. Ojo, si bien es cierto, nosotros tenemos que estar inspirados para encontrar esos insights, para detectar esas oportunidades. Cuando nosotros hablamos de la formulación del proyecto es el 1%, porque el 99% del proyecto tiene que ver es con la ejecución. O sea, si nosotros llegamos a este momento y no ejecutamos el proyecto como tal, solo hicimos el 1%. Y créanme, yo ya les he dicho y les he compartido de que hasta este momento, ¿sí?, hasta este momento, para mí ya llega un punto donde dije, uy, Dios mío, es que son muchas cosas que hacer, son muchos pasos que hay que seguir para llegar a este momento, pero que desafortunadamente o necesariamente teníamos que llegar a este momento. ¿Y por qué teníamos que llegar a este momento? Porque si no hacemos el recorrido de todo el proceso que venimos llevando a cabo, pues no vamos a tener la información necesaria para poder hacer una ejecución adecuada. Entonces, miremos cómo se nos comporta este tema. Entonces, tenemos por aquí, cuando nosotros ya tenemos esos criterios generales, porque es que, mire que ya tenemos unos criterios generales. Entonces, el primer criterio es la definición, pero yo tengo que entrar ¿a qué? Yo tengo que entrar a tener el contenido, o tengo que empezar a preguntarme o indagarme. Devolvámonos. Estos son criterios de sí y no. Yo definí el proyecto. Ahora,
¿Está contenido en la ruta de innovación que yo ya había definido? Si sí, continúo. ¿Está contenido en el foco estratégico? Si sí, continúo. ¿Responde a las oportunidades identificadas? Si sí, continúo. ¿Tiene las características de los hallazgos? Porque si nosotros hicimos ese ejercicio, necesariamente nosotros tuvimos que empezar a mirar unos elementos fundamentales y que tienen que ver con que la información que nosotros ya fuimos recopilando en este proceso me tiene que servir de algo. Ahora, la categoría del proceso de innovación cumple con algunas de las categorías de proyectos de innovación, la que nosotros identificamos anteriormente, porque ese es el resultado para llevar una secuencia. Ahora, de las capacidades desarrolladas, ¿implica el desarrollo de capacidades nuevas y desafía al equipo? Porque si la respuesta es no, desafortunadamente puede ser que no estemos en la ruta correcta. O sea, si esto es muy fácil, desafortunadamente lo que estamos haciendo es un cambio incremental, o probablemente el proceso de innovación sea muy incipiente, tenemos que fortalecerlo. ¿Requiere el uso o consulta de capacidades o conocimientos externos? O sea, para desarrollar esto, por ejemplo, hace estos días que no estuvimos conectados, ¿qué estuve haciendo? Revisando material y revisando otras personas que desarrollan procesos de innovación, y ellos estaban hablando de unos componentes técnicos fuertísimos. Y escuchaba a una persona que fue la que desarrolló el corazón artificial y que ahora mismo están desarrollando una especie de equipo de RCP, pero para lo que tiene que ver con el tema de las trombosis. Entonces es un equipo, ¿cierto?, que le va a permitir actuar en caso de emergencia, se lo coloca acá y él genera un masajeo en una parte específica de una glándula que tiene nuestra cabeza, y que allí se genera, da un tiempo para poder llevarlo al sitio, al sitio de emergencia, o al sitio de atención, de urgencias, perdón. Entonces eso no es de que tiene un componente que requiere de alguna manera, y él mencionaba, ya habían quebrado o cerrado el proyecto por falta de fondos o de financiación 2 veces. Entonces lo que estamos diciendo acá es que yo tengo que tener muy claro todos esos elementos o componentes. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos dar respuesta, ¿sí? Y que no se quede solamente en un momento de inspiración, sino que realmente lo podamos llevar a cabo. Y la meta y el resultado, ¿están alineados con las metas y los resultados esperados de la categoría identificada en el proceso de innovación? O sea, mire que todo tiene que estar alineado. Debemos ir construyendo, ¿cierto? Debemos ir mejorando en base a lo construido. Porque si yo recopilo una información y tengo una necesidad y tengo una solución, pero no hay una conexión, desafortunadamente estoy generando una serie de elementos que no están encadenados y que probablemente no me estén dando la respuesta que yo esté buscando. Entonces, acá nosotros tenemos que mirar también otro elemento importante que hablaban del portafolio y la innovación. Entonces, cuando empecé a leer eso en el material, yo no comprendía muy bien a qué era lo que hablaban del portafolio de proyectos de innovación. Y acá lo mencionaron más adelante cuando decía, oiga, es que probablemente si este es su primer proyecto, pues usted no va a tener un portafolio de innovación. Pero lo que sí es importante es que definitivamente ese portafolio de innovación o esa selección de esos diferentes proyectos deben estar alineados en una de las categorías. Sí, deben estar alineados con una de las categorías que nosotros ya definimos. Oiga, ¿es un nuevo producto o servicio? En este caso, para el ejemplo, ¿es un nuevo mercado? ¿O esto hay una logística y redes de conexión? Entonces, yo no estoy poniendo aún el ejemplo que vengo desarrollando con mi proyecto. ¿Por qué? Porque en la medida en que pude recopilar, dije que me iba a tomar un campo de espera, porque el tema de las preguntas de las máscaras fue súper, revelador, en el sentido en que tengo que explorar más a fondo, y eso me permitió empezar a conocer otros elementos y otros conceptos que puedo llevar a mentoría con sentido.
¿sí? Y que tienen que ver con algo que un señor, una persona, planteaba como el emprendimiento social. Entonces, nosotros en Mentoría con Sentido, ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues algo que puede ser mentoría social, es algo que tengo que seguir desarrollando y indagando al respecto. Ahí volvimos y nos hemos dado cuenta que lo que hemos venido desarrollando en este momento tiene que ver con estos elementos o con estos componentes de Design Thinking, ¿sí? De Design Thinking y con Lean Startup. Porque son herramientas que me van a permitir llegar a un proceso de innovación. Entonces, yo tengo que empezar a construir, ¿sí? Yo tengo que empezar a construir estos componentes. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a revisar si lo que yo estoy construyendo sí se está ajustando o está alineado con los diferentes componentes. Entonces, por tanto, cada categoría del proyecto debe ser construida, ¿cierto? Pero debe ser construida en dimensiones independientes, ¿sí? Entonces, yo debo empezar a construir el proyecto o a construir cada una de las categorías y a darle una dimensión. Debe ser dimensionada cada uno dependiendo de los diferentes componentes o elementos que tengamos en revisión. Y esto me va a permitir que tenga criterios de evaluación distintos. O sea, aún yo tengo N necesidades y requiero de N soluciones. Entonces, N necesidades u oportunidades tienen N proyectos de innovación. Pero cada una de esas debe ser evaluada de manera independiente de acuerdo a su naturaleza. Pero también cada una de esas debe contar con recursos. Esto es importante. Debe contar con los recursos necesarios porque si no tiene recursos, pues desafortunadamente seguimos en lo mismo, en solamente idiotas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que lo que nosotros estamos pensando y lo que hemos venido desarrollando nos permita pues llegar a ese componente de que podamos llevarlo al mercado y generar un cambio, una transformación. Entonces, por eso también aquí en este mismo elemento nos permitía mencionar y teníamos este componente que denominaban acá las métricas, indicadores y las metas. Entonces, en este proceso, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a permitir medir cada uno de los resultados? Segundo, el impacto, ¿sí? Y tercero, la velocidad. Entonces, esas métricas, indicadores y metas deben tener en cuenta cada uno de esos componentes. Entonces, que si de alguna manera esos indicadores me permitan definir y evaluar esas capacidades, la rentabilidad, ¿sí? Lo que me da adicional. O sea, eso me está dando cuánto de más, ¿sí? Yo tengo que empezar a medirlo si es una mejora. El impacto. Entonces, ¿qué tanta innovación? ¿Sí? ¿Qué tanto cambio? ¿Qué tanta transformación? Oiga, ¿cuánto tiempo me demoro? ¿Recuerdan hace un momento? Hablo de sesiones anteriores, esfuerzo, impacto, ¿recuerdan? ¿Sí? Acá estos elementos vuelven a cobrar vida para poder realizar, porque si nosotros no medimos, pues no vamos a saber si la inversión que estamos realizando realmente tiene un retorno o definitivamente se justifica, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, llegamos al momento más interesante y más importante de todos, que tiene que ver con cómo yo voy a entrar a formular mi proyecto de innovación, ¿sí? Este es un formulario, un ejemplo, un formato. Está el nombre de la empresa, unos datos generales de la misma, es una información general. Tenemos la ficha del proyecto de innovación, donde yo establezco el nombre del proyecto, la descripción, cuáles son sus beneficios, sus diferenciales, sus condiciones o restricciones, sus áreas involucradas y aliadas. ¿Qué más tenemos nosotros en cuanto a esta ficha? El tipo de la innovación. Entonces, si esta innovación
es de producto, es de servicio, es de modelo, ¿sí? De negocio, la explicación de ese tipo de innovación, en qué consiste esa innovación, las etapas. Cada etapa está conformada por una serie de actividades, ¿sí? Una etapa tiene muchas actividades que me permiten cumplir, pero un proyecto puede tener muchas etapas, ¿listo? Entonces, para una etapa, N actividades, y para un proyecto, N etapas, ¿listo? Y posteriormente a cada una de esas etapas yo debo definir el objetivo, el tiempo, los recursos, ¿sí? Financieros necesarios, y cuáles son los otros recursos adicionales en personas, en materiales, en insumos, en componente técnico que se requieren. Y si necesitamos nosotros consecución de recursos externos. Si no necesitamos recursos externos, no tengo que explicarlo. Si sí, entonces, ¿cuáles serían esos recursos, de pronto técnicos, de investigación, bueno, de expertos, y cuáles son las fuentes de financiación? Y por último, tenemos los resultados e indicadores del proyecto. Entonces, ¿cuál es el tipo de resultado? ¿Es un resultado de ahorro? Entonces, para los incrementales, de productividad, o, oiga, eso es un nuevo producto, ¿sí? Entonces es de impacto. O esto es un nuevo negocio, esto es de impacto. Esto es un nuevo mercado, es de impacto. Entonces, ahí yo tengo que empezar a determinar y a definir cuáles son los beneficios. Recuerda que nosotros tenemos que hablar en términos de beneficios. Si nosotros no estamos hablando en términos de beneficios, pues desafortunadamente, pues usted no va a hacer la donación. Si usted no está percibiendo un beneficio por esta labor que nosotros venimos desempeñando, ¿sí? Pues no va a hacer la donación, porque no percibe el beneficio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos adicionalmente? Un resultado concreto, datos, porcentajes, valor de ventas de incremento, valor de ventas adicionales, o de pronto fue ese producto nuevo generó un nuevo ingreso, ¿sí? Nuevos clientes, nuevos empleados, y cuál es la fórmula de cálculo. Entonces, todos esos elementos son importantes y fundamentales de que nosotros los podamos contemplar. Entonces, vamos a mirar entonces en conclusión. ¿Qué tenemos de conclusión nosotros aquí? Entonces, en conclusión, es fundamental formular proyectos que tengan las características y las exigencias para convertirse en innovaciones. El resultado de los proyectos de innovación debe dar respuesta a los focos y las definiciones estratégicas al inicio de la ruta. ¿Qué más tenemos nosotros como conclusión? Un proyecto que no presente las características de un proyecto de innovación debe ser descartado. La aprobación de los proyectos debe estar acompañada de la asignación del equipo ejecutor y de los recursos, importantísimo. Se tiene un portafolio de proyectos de innovación, ¿sí? Cuando hay 2 o más categorías de proyectos. La formulación de un proyecto de innovación es igual a la de todos los proyectos. La diferencia está en su contenido y el proceso previo para llegar a formularlo. ¿Sí? Entonces, mire que, ¿por qué va a haber una innovación? Porque yo hice un proceso de observación, una detección, generé una dinámica diferente para llegar a este punto. Y los 3 últimos puntos, es necesario conocer la realidad del mercado y el timing o el momento para su lanzamiento, para que el proyecto tenga un resultado exitoso. El portafolio de proyectos de innovación garantiza la justa caracterización y criterios de selección de acuerdo a cada naturaleza de los proyectos, porque puede ser que me quede uno en espera para cuando sea el momento, tenga los recursos, me permite, o pues de pronto la inversión es muy alta. Entonces, la ruta de innovación en la práctica, ¿en qué quedamos? 6 puntos, 5 puntos importantes, 5. Primero, opcional, cree el portafolio de proyectos de innovación. Segundo, formule los proyectos de innovación. Tercero, construya el proceso y los criterios para la evaluación de cada categoría. Cuarto, evalúe varios proyectos y adelante el proceso de aprobación para ejecutar al menos uno de ellos. Y quinto,
haga seguimiento y acompañamiento a los proyectos de innovación que son la prueba piloto del funcionamiento de la ruta de innovación. Entonces, mi gente, con esto terminamos el concepto teórico. Ahora vamos a mirar, entonces, como veníamos hablando, el componente es que tenemos nosotros, tenemos aquí habíamos hablado de el prototipo, ¿cierto? Habíamos hablado de que terminábamos el componente en el último proceso con el prototipo temprano, ¿sí? Y con lo que tenía que ver con el tablero de validación del prototipo. Entonces, si ya vamos a concluir todos estos elementos, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos un momento donde nosotros tenemos este Excel. Recuerde que usted puede solicitar este Excel a través de las redes sociales. Entonces, tenemos la ficha de proyectos de innovación, ahí simplemente. Entonces, igual usted puede decir, no genera mucho trabajo, pero 5, 10 minutos, media hora, 45 minutos es tiempo. Usted establece las fichas. Acá están unos comentarios que se han dejado para que usted tenga como referencia. Tenemos la descripción del proyecto, ¿sí? Tenemos el tipo de innovación. Aquí ya hicimos acá unas formulitas sencillas ahí, con el objetivo de que usted pueda tener una guía más fácil. Y por último, los resultados. Igual, unas formulitas acá sencillas que le permiten a usted entrar a determinar los diferentes resultados. Entonces, esto es lo que nos va a permitir. Este es el archivo que yo les comento, que si ustedes pueden hacerse acreedores, ¿sí? Para que lo puedan tener. Entonces, aquí, recuerden que arrancamos con desocupar la cabeza. ¿Listo? Entonces, mi gente, como siempre, para mí es un gusto, ¿sí? Compartir con ustedes. ¿Y la idea cuál es? La idea es poder, ¿cómo se diría? Acompañarlos, darles el soporte. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, que se suscriban, que nos escriban y que realicen sus donaciones a nuestra cuenta Bancolombia 291-693-638-28. Entonces recibimos sus donaciones y estamos muy complacidos. Éxitos, bendiciones y se cuidan. Nos vemos mañana.